Capítulo 1. El punto de quiebre. En algún momento, todos llegamos a ese punto. Ese instante silencioso donde el mundo sigue girando, pero algo dentro de ti se detiene. No se lo cuentas a nadie. No lo gritas. No lo compartes en redes. Simplemente lo sientes. Un cansancio que va más allá del cuerpo. Una desconexión que las distracciones ya no logran tapar. Una incomodidad sorda que susurra, no puedes seguir así. No sabes cómo explicarlo con palabras. Solo sabes que ya no puedes seguir habitando la misma versión de ti. Que el personaje que has sostenido hasta ahora ya no encaja con lo que sientes que podrías llegar a ser. Y no se trata de odio hacia tu pasado. Es algo mucho más complejo. Es el reconocimiento brutal de que llevas demasiado tiempo caminando con el freno de mano puesto, repitiendo patrones que ya no te representan, buscando afuera lo que solo puedes redescubrir adentro. Ese momento es el inicio del verdadero cambio. No el cambio cosmético. No el cambio social. No el cambio que busca impresionar. Hablo del cambio estructural. Del cambio que destruye antes de construir. El que te obliga a desarmarte por completo para luego redefinirte desde cero. Y sí, da miedo. Porque nadie nos enseña a romper con una identidad que hemos construido por años. Porque el mundo está diseñado para que encajes, no para que despiertes. Porque pensar diferente, actuar diferente, exigir más de ti, se percibe como amenaza para los que viven anestesiados por la rutina. Pero si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás al borde de una ruptura o de un renacimiento. Y tú decides cuál de los dos caminos tomas. Porque la realidad que vives no es un hecho inamovible. Es un reflejo. Una proyección de tu sistema interno. Una respuesta al código mental que has aceptado como verdad. Y ese código puede reescribirse. Pero para hacerlo, debes atravesar el umbral. Ese punto invisible donde dejas de justificar tu mediocridad con excusas. Donde abandonas el victimismo que aprendiste para protegerte. Donde reconoces que sí, el mundo es duro, pero no tanto como vivir una vida que no elegiste conscientemente. Aquí comienza el trabajo real. No con afirmaciones positivas. No con rituales vacíos. Con decisiones radicales. Con una reprogramación mental tan profunda que los demás no van a reconocer quién eres dentro de 6 meses. Y no tendrán que hacerlo. Porque tú no estarás buscando que te reconozcan. Estarás demasiado ocupado construyendo una realidad que te merezca. ¿Estás dispuesto a verlo todo distinto? Porque si haces esto, si reconfiguras la manera en que percibes, piensas, decides, actúas, la realidad no tiene otra opción que transformarse contigo. Es una ley universal. Es física interna. Es metafísica aplicada. Y no necesitas ser un sabio místico para entenderlo. Necesitas tener el coraje de observar tu vida con honestidad quirúrgica y hacerte una sola pregunta: ¿qué parte de mí está sosteniendo una versión que ya venció? Ahí empieza la alquimia. Y la alquimia no es magia. Es disciplina. Es convicción. Es la decisión diaria de actuar como si ya fueras esa versión tuya que aún no puedes ver, pero que sientes respirando justo detrás del miedo. Thomas Edison no era solo un inventor. Era un obsesivo del proceso. Falló más de 1000 veces intentando crear la bombilla eléctrica. No lo veía como fracaso, sino como retroalimentación. No se rendía ante el error, lo utilizaba como arquitectura para su próximo intento. Porque su visión estaba clara. Y cuando la visión está clara, el dolor es irrelevante. Carnegie, hijo de inmigrantes escoceses sin recursos, terminó construyendo una de las mayores fortunas industriales de la historia. Pero su riqueza no empezó en el banco. Empezó en su mente. En la decisión brutal de no aceptar el lugar que la sociedad le había asignado. No se trataba solo de subir de nivel económico. Era una rebelión silenciosa contra el determinismo social. Disney fue rechazado tantas veces que cualquiera se habría rendido. Le dijeron que no tenía imaginación, que sus ideas eran absurdas, que la animación no tenía futuro. Pero él no discutía con los escépticos. Construía. Porque entendía algo que el 99% de las personas nunca llega a ver: la realidad siempre se dobla ante la visión de quien no negocia con su alma. Y tú puedes hacer lo mismo.
No necesitas tener un imperio para empezar. Solo necesitas un porqué tan profundo, tan visceral, que se vuelva innegociable. Una causa interna que convierta cada día en campo de batalla. Una claridad tan intensa que los obstáculos se vuelvan irrelevantes frente a tu determinación. Pero esa claridad no llega por sí sola. Tienes que elegirla. Tienes que buscarla en medio del ruido, bajo las capas de condicionamiento, más allá de tus traumas, tus etiquetas, tus historias recicladas. Tienes que mirar de frente lo que has evitado durante años y hacerte responsable. Porque hasta que no tomes el control total de tu proceso interno, la realidad seguirá reflejando tu versión más insegura. Esto no es motivación. Esto es reingeniería del ser. Y no es para todos. Es para los que ya no pueden vivir un día más sabiendo que están jugando por debajo de su potencial. Para los que están listos para destruir el personaje que han sostenido solo para sobrevivir. Para los que entienden que despertar duele, pero vivir dormido mata. Haz esto y tu realidad cambiará. Detente. Despierta. Rompe. Reconstruye. Decide. Hazlo antes de que el mundo lo haga por ti. Porque si no tomas control, serás controlado. Si no diseñas tu mente, será programada. Si no eliges tu identidad, te asignarán una. Y si no actúas ahora, tu vida se convertirá en la historia de lo que pudo haber sido. Tú decides. Capítulo 2. Mentalidad, la arquitectura silenciosa del destino. La mayoría de las personas siguen atrapadas en una estructura mental que nunca construyeron conscientemente. Operan sobre ideas prestadas, sobre creencias heredadas, sobre percepciones limitadas que fueron implantadas en su infancia, reforzadas por la cultura, por el sistema educativo, por la familia, por los medios, por sus propias experiencias traumáticas no procesadas, y así viven, no tomando decisiones, sino reaccionando a un mundo que nunca interpretan realmente. Porque su marco mental ya viene precodificado. Y ahí está el núcleo del estancamiento. Si tu mente está formateada para protegerte en lugar de expandirte, si tu sistema de creencias gira en torno a evitar el dolor en lugar de buscar la verdad, si tus pensamientos están enfocados en defender tu identidad pasada en lugar de construir una nueva versión tuya, entonces da igual cuánto te esfuerces. Si no reprogramas la base, todo progreso es temporal. La mentalidad no es lo que piensas, es desde donde lo piensas. Es el filtro invisible que le da forma a todo lo que percibes. Es el lenguaje interno con el que interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y responder de formas completamente opuestas, no por la situación en sí, sino por la narrativa que han construido alrededor de ella. Una ve una pérdida, la otra una oportunidad. Una ve caos, la otra una invitación a rediseñar. Una se encierra en el miedo, la otra se expande en el fuego. Y esa diferencia no es genética. No es suerte. Es estructura mental. Es entrenamiento. Es intención sostenida en el tiempo. No importa cuán buena sea tu estrategia si tu mentalidad no es capaz de sostenerla. No importa cuánto visualices tus metas si tu mente sigue actuando bajo las reglas del miedo, de la escasez, de la comparación. No importa cuántos cursos tomes si tu sistema operativo sigue siendo el mismo que te sabotea cada vez que te acercas al siguiente nivel. Porque el verdadero enemigo nunca ha sido el mundo. Ha sido el molde mental con el que lo enfrentas. Cambiar tu mentalidad no es cuestión de repetir frases motivacionales frente al espejo. No es cuestión de intentar pensar positivo cuando todo en tu vida grita lo contrario. Cambiar tu mentalidad requiere cirugía interna. Requiere confrontar tus pensamientos automáticos, auditar tus creencias limitantes, desmantelar los sistemas de pensamiento que heredaste sin consentimiento y reemplazarlos, uno por uno, con estructuras nuevas, funcionales, afiladas, capaces de soportar la vida que realmente deseas construir. Y eso no ocurre en un día. Ocurre a través de un proceso de destrucción interna y reconstrucción consciente, donde aprendes a pensar por ti mismo por primera vez. Piensa en Henry Ford. Mientras todo el mundo pensaba que la solución era mejorar el transporte de caballos, él estaba imaginando motores. Y no lo hizo porque fuera más inteligente que el resto. Lo hizo porque tenía una mentalidad que no aceptaba las reglas visibles del presente como las únicas posibles. Steve Jobs no fue solo un empresario brillante,
fue un hereje del pensamiento convencional. No aceptaba un no se puede. Desafiaba. Exploraba. Reformulaba. Su mentalidad no era reactiva. Era creadora. Y eso es lo que los une a todos: Edison, Franklin, Carnegie, Tesla, Disney, Mandela. Todos reescribieron el software mental de su época. No se limitaron a seguir caminos. Se convirtieron en caminos. Porque entendían que el límite real no estaba en la materia, ni en la técnica, ni en la política, ni en la economía, estaba en la mente. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas cambiar el mundo hoy. Pero sí necesitas cambiar el mundo que llevas en la cabeza. Porque si no puedes gobernar tu mente, serás gobernado por tus emociones más primitivas. Si no puedes cuestionar tus pensamientos, terminarás creyendo en tu propia versión más débil. Si no puedes dirigir tu enfoque, tu energía se desintegrará en 1000 direcciones, y vivirás con la sensación de que haces mucho, pero nada cambia de verdad. La mentalidad de élite no es arrogancia. Es precisión. No es pensar que todo te va a salir perfecto. Es saber que, aunque todo falle, tú seguirás teniendo el control de lo más importante, tu interpretación. Porque ahí está la verdadera libertad. No en el resultado, sino en la capacidad de elegir tu narrativa frente al resultado. Y eso se entrena. No con deseo. Con rigor. Se entrena cada mañana al elegir foco sobre distracción. Cada tarde al elegir estructura sobre impulsos. Cada noche al revisar no solo qué hiciste, sino desde qué versión de ti lo hiciste. Y si mantienes ese entrenamiento, día tras día, sin excepción, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Porque la mente no es una cárcel si tú la diseñas. Es una herramienta de poder, si la diriges con precisión. Es un campo de batalla donde puedes perder años, o ganar tu vida. Todo empieza en lo que piensas. Pero no acaba ahí. Porque lo que piensas te lleva a lo que crees. Y lo que crees moldea lo que haces. Y lo que haces, termina escribiendo tu realidad. Capítulo 3. Creencia, el mecanismo invisible que dicta hasta dónde estás permitido llegar. Toda realidad es filtrada por lo que crees posible. Y esa es una afirmación mucho más profunda de lo que parece a primera vista, porque no se trata de una frase de autoayuda, sino de una verdad estructural sobre cómo funciona la mente humana y su interacción con el entorno. Tú no ves la realidad como es, tú ves la realidad como eres tú. Es decir, lo que ves, lo que decides, lo que haces, y más importante aún, lo que no te atreves a hacer, está determinado no por tus capacidades objetivas, sino por las creencias que gobiernan silenciosamente tu percepción de ti mismo y del mundo que habitas. Si crees que el mundo es hostil, vas a confirmar esa hostilidad en cada interacción. Si crees que el éxito está reservado solo para otros, jamás te moverás con la fuerza necesaria para reclamarlo. Si crees que tú no eres bueno para eso, ni siquiera harás el intento real de aprenderlo. Las creencias no solo influyen. Las creencias determinan. Y aquí está el problema: la mayoría de las creencias que gobiernan tu vida no fueron elegidas por ti. Fueron implantadas. En la infancia. En la escuela. En el hogar. En los medios. En los comentarios que escuchaste repetirse tantas veces que terminaron cristalizados como verdades incuestionables. Y así es como terminas viviendo una vida limitada no por tus circunstancias, sino por la arquitectura invisible de lo que crees que puedes o no puedes lograr. Cada vez que alguien dice «yo no nací para esto», no está describiendo una realidad, está revelando una creencia que nunca fue puesta a prueba. Cada vez que alguien afirma «así soy yo», no está defendiendo su identidad, está defendiendo una jaula que aprendió a habitar. Y lo más trágico es que lo hace convencido de que eso es libertad. Ahora bien, si la creencia determina el límite, ¿cómo se reconfigura? No con afirmaciones vacías ni con optimismo superficial, sino con un acto de guerra psicológica contra la estructura mental heredada. Requiere que tomes cada una de tus creencias fundamentales y las pongas bajo juicio como si fueras un fiscal implacable, preguntándote, ¿quién me enseñó esto? ¿Bajo qué contexto lo acepté? ¿Esta creencia me sirve o me limita? ¿La puedo sostener frente a la evidencia real de lo que he vivido? Y si no supera esa prueba, entonces se desecha. Sin nostalgia. Sin romanticismo. Sin culpa.
Porque la mente, para evolucionar, necesita que tú seas más leal a tu futuro que a tu pasado. Necesita que dejes de proteger lo que aprendiste, si eso que aprendiste te mantiene pequeño, temeroso, postergando tu verdadera expansión. Las creencias, al final, son códigos. Y como todo código, pueden ser reescritos. Pero el nuevo código no entra por la fuerza, entra por repetición, por experiencia, por exposición prolongada a nuevas ideas, por convivir con personas que ya viven bajo otros marcos mentales, por sumergirte en contextos donde la versión antigua de ti no tiene poder. Porque nadie cambia su sistema de creencias solo con teoría. Cambiamos cuando vivimos algo que contradice nuestra antigua programación y elegimos, conscientemente, quedarnos con la nueva versión, aunque duela, aunque incomode, aunque nos saque de nuestro patrón de identidad familiar. Por eso es que cambiar lo que crees no es algo cómodo. Es algo violento. Es algo que desestabiliza. Porque si cambias una creencia, cambias una pieza de tu historia, y cuando esa pieza se mueve, todo lo demás empieza a tambalearse. Pero eso no es malo. Es necesario. Es el primer signo de que estás empezando a despertar. De que ya no te basta con repetir lo que otros dijeron. De que necesitas, desde el fondo de tu conciencia, construir una forma nueva de estar en el mundo. Una donde tú seas el arquitecto. Una donde tus límites no sean dictados por la opinión popular, ni por la estadística, ni por la lógica cómoda de la así siempre ha sido. Porque cuando cambias lo que crees posible, todo se reorganiza. Tus decisiones se vuelven más precisas. Tu energía se vuelve más enfocada. Tu visión se expande. Y la realidad, como consecuencia directa, empieza a moverse. Observa a quienes rompieron todos los moldes. Muhammad Ali decía: soy el más grande antes de haber ganado nada. Lo decía no por arrogancia, sino porque creía con una fuerza inquebrantable en una versión de sí mismo que aún no existía. Y porque la creencia vino antes que el resultado terminó respondiendo a la creencia. Nikola Tesla afirmaba que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, no porque fuera místico, sino porque entendía que la materia responde a patrones que primero existen en el plano invisible. ¿Y qué es una creencia sino una frecuencia mental que proyecta orden o caos en tu realidad externa? Y aquí es donde viene la parte dura. Si tú sostienes creencias que contradicen tu visión, no importa cuántas horas trabajes, tu realidad siempre terminará regresando al nivel que tu mente considera normal. Por eso hay personas que logran resultados, pero los pierden. Por eso hay quienes tienen éxito temporal, pero lo sabotean. Porque su creencia de fondo nunca fue actualizada, y esa creencia opera como un termostato. Si sales demasiado de lo posible, se activa el mecanismo de autorregulación y vuelves a lo que conoces. Cambiar tu creencia es cambiar ese termostato. Es subir el estándar de lo que aceptas. Es decirle a tu mente, con hechos, no con palabras: esto ya no es mi límite, esto es mi nuevo punto de partida. Así que la pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si puedes creerlo antes de verlo. Y si puedes sostener esa creencia con la fuerza suficiente, el tiempo suficiente, la coherencia suficiente, entonces el mundo no tiene otra opción que responder. Porque la creencia no es lo que piensas cuando todo va bien. Es lo que sostienes cuando todo se cae. Es lo que te impulsa a actuar sin garantías. Es lo que determina si tu vida será una repetición o una creación. Capítulo 4. Claridad, el poder de saber exactamente quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a tolerar jamás. Vivimos en la era de la distracción permanente, donde la atención es una moneda más valiosa que el oro, donde los algoritmos están diseñados para interrumpir tu pensamiento profundo antes de que nazca, donde la mayoría vive ocupada pero no enfocada, estimulada pero no presente, saturada de información pero hambrienta de dirección. Y en medio de ese ruido, tener claridad no es solo una ventaja, es una forma radical de resistencia. Es un acto consciente de decirle al mundo: no voy a seguir reaccionando. Voy a elegir. Voy a diseñar. Voy a operar desde intención y no desde inercia. La claridad es eso, no ver un poco más que los demás, sino ver más profundo, ver con propósito, ver con una convicción que no se quiebra con la primera dificultad. La claridad real no se alcanza haciendo listas de deseos.
Se alcanza enfrentando las partes más confusas, contradictorias y fragmentadas de ti. Se alcanza cuando dejas de perseguir todas las opciones posibles y eliges un camino con la brutal honestidad de saber que, en el momento en que eliges algo, estás renunciando al resto. La claridad exige madurez. Porque implica tomar decisiones definitivas. Implica dejar de esconderte detrás de la excusa de todavía estoy explorando, cuando en realidad estás postergando el momento de comprometerte contigo mismo. Tener claridad no es saber cada paso del camino. Es saber el destino lo suficientemente claro como para seguir avanzando incluso cuando no ves más allá del siguiente metro. Y esa claridad, cuando es real, reorganiza toda tu vida. Tus prioridades cambian. Tus hábitos se alinean. Tu lenguaje se vuelve más limpio, más directo, más potente. Tus relaciones se redefinen, porque ya no toleras lo que antes aceptabas por necesidad, por miedo o por hábito. Tu tiempo se vuelve sagrado, porque cada minuto invertido fuera de tu dirección se siente como una traición a tu esencia. Y todo eso ocurre no porque seas más disciplinado que antes, sino porque ahora tienes un motivo claro para sostener la estructura. La claridad reemplaza la motivación. La claridad reemplaza la lucha interna. La claridad elimina el ruido que antes necesitaba ser vencido con fuerza de voluntad. El problema es que muchos confunden claridad con certeza. Quieren tener todas las garantías antes de elegir. Quieren el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero la claridad no significa saber cómo vas a llegar. Significa saber que vas a llegar, y que estás dispuesto a ajustar el plan tantas veces como sea necesario para honrar el destino. Walt Disney no sabía exactamente cómo iba a construir un imperio creativo cuando empezó a dibujar en servilletas. Sabía lo que quería transmitir al mundo. Sabía qué energía quería provocar en las personas. Sabía que lo imposible era solo un punto de vista. Esa era su claridad. Y todo lo demás, la estrategia, el dinero, el talento, los equipos, se construyó alrededor de esa visión. Tener claridad es convertirte en el filtro de tu propia vida. No todo entra. No todo vale. No todo tiene espacio. Porque cuando todo importa, nada importa. Cuando todo es urgente, nada es importante. Cuando todo se ve como oportunidad, pierdes dirección. Y por eso la claridad también es dolorosa. Porque te obliga a decir no a muchas cosas que parecen buenas. Te obliga a decepcionar expectativas ajenas. Te obliga a abandonar caminos que podrían darte resultados rápidos, pero que no están alineados con lo que realmente quieres construir. La claridad tiene un costo emocional. Pero ese costo es insignificante comparado con el precio que pagarás si no la tienes, una vida sin dirección, sin profundidad, sin identidad. Y aquí es donde muchos se engañan. Piensan que pueden avanzar sin claridad. Que pueden ir improvisando, viendo qué pasa, dejándose llevar por las circunstancias. Pero lo que no entienden es que, si tú no diseñas tu dirección, alguien más lo hará por ti. Tu jefe. Tu pareja. Tu entorno. Tu miedo. Tu necesidad de encajar. Tu trauma no resuelto. Todos ellos tienen sus agendas, y si tú no tienes la tuya bien definida, terminarás cumpliendo la de ellos. La claridad no solo te da foco. Te da poder. Porque quien tiene una dirección real no necesita ser validado por nadie. No necesita discutir con los que no entienden. No necesita justificarse. Solo sigue caminando. Solo sigue creando. Solo sigue decidiendo. Y esa es la esencia de quienes lideran su realidad. No están adivinando. Están decidiendo. No están esperando que todo se alinee. Están haciendo que todo se alinee con su propósito. Porque saben que la vida no es algo que simplemente ocurre. La vida es algo que se construye. Y esa construcción comienza con una decisión consciente sobre quién eres, qué estás haciendo aquí y qué estás dispuesto a sacrificar para llegar al lugar que sabes que te pertenece aunque todavía no esté construido. Por eso, la claridad no se busca afuera. No está en el próximo vídeo, ni en el próximo libro, ni en el próximo consejo. Está en ti. Siempre ha estado en ti. Solo que para escucharla, necesitas bajar el volumen del mundo. Necesitas hacer silencio. Necesitas dejar de correr, dejar de acumular, dejar de intentar impresionar, y simplemente observar.
Preguntarte, ¿qué quiero de verdad? Sin miedo a la respuesta, sin adornarla, sin adaptarla para que sea aceptable. Solo tú, frente a tu verdad más cruda. Y cuando esa verdad aparece, ya no puedes ignorarla. Porque la claridad no siempre te da tranquilidad. A veces te da una incomodidad tan profunda que ya no puedes volver a vivir como antes. Pero eso es bueno. Es necesario. Es la señal inequívoca de que estás a punto de cambiar. De verdad. Y si honras esa claridad con acción coherente, con enfoque sostenido, con compromiso diario, entonces ya no importa cuánto se demore tu visión, porque sabes que estás en el camino correcto. Y eso lo cambia todo. Capítulo 5. Propósito, el núcleo gravitacional de tu vida o la ausencia que la deforma todo. El mayor vacío de este siglo no es económico, no es tecnológico, no es siquiera emocional, es un vacío de propósito, una desconexión radical entre el hacer y el sentido, entre el movimiento y la dirección, entre lo que las personas producen con esfuerzo y lo que realmente desean experimentar a nivel existencial. Hay miles de personas hoy que se levantan temprano, cumplen horarios, responden correos, siguen rutinas, logran objetivos financieros, obtienen títulos, incluso llegan a ser reconocidas públicamente, y sin embargo, viven con la sensación de estar existiendo sin alma, de estar participando en una carrera cuya meta no eligieron. De haber entrado en una estructura de productividad que no responde a una misión interior sino a un patrón impuesto, heredado, socialmente aceptable pero internamente muerto. El propósito es el ancla que evita que todo se convierta en repetición vacía, es el criterio que le da orden a tus decisiones, es el filtro que distingue lo urgente de lo importante, lo ruidoso de lo esencial, lo atractivo de lo verdadero. No es una frase bonita, no es una pasión inspiradora colgada en una pared ni una causa que compartes en redes para recibir aplausos temporales. El propósito real es brutal. Exige. Confronta. Quema todo lo que no le sirve. Reorganiza tu tiempo, redefine tus relaciones, incomoda tus hábitos, te obliga a decir no incluso cuando todo a tu alrededor dice sí. Porque no se trata de agradar, ni de complacer, ni de adaptarse. Se trata de alinearse con algo tan profundamente coherente que el resto se vuelve irrelevante o incluso imposible de sostener. Y eso no es algo que ocurre de manera accidental. Es una búsqueda activa, consciente, deliberada. No es algo que simplemente descubres mientras vives. Es algo que decides encarnar. Es una construcción. A veces nace del dolor, de una pérdida, de una ruptura, de un fracaso tan intenso que ya no puede seguir siendo el mismo. A veces nace de la fascinación, de esa actividad que te atrapa sin darte cuenta, donde el tiempo desaparece, donde tu ego se diluye y lo único que queda es una sensación de flujo puro, de presencia real, de conexión con algo más grande que tú. Y otras veces simplemente llega como una idea recurrente que no puedes ignorar, que vuelve una y otra vez, que insiste con suavidad o con furia, hasta que finalmente la reconoces por lo que es, un llamado que no necesita permiso. Tener propósito no significa tener todas las respuestas. Significa tener una razón clara para seguir buscándolas. Significa que incluso cuando todo sale mal, tú no te defines por el caos, porque sabes por qué estás en el juego. Significa que incluso cuando el cansancio es insoportable, tú no paras, porque el alma está comprometida. Significa que tu vida deja de girar en torno a ti, y empieza a moverse alrededor de una causa que trasciende tus necesidades, tus miedos, tus inseguridades. Y en ese giro, algo se libera. Porque ya no necesitas validación. Porque ya no estás tratando de ser alguien. Porque simplemente ya estás siendo lo que viniste a ser. Y no necesitas que el mundo te entienda. Porque el propósito no se negocia en asambleas. No se somete a votación. No necesita likes. El propósito verdadero se sostiene en soledad. En los días oscuros. En las decisiones impopulares. En los procesos lentos. En los años de silencio en los que estás sembrando sin garantías, invirtiendo en algo que aún no existe, defendiendo una visión que solo tú puedes ver con claridad, y lo haces no porque sea fácil, sino porque es inevitable. Porque sabes que si no lo haces, no puedes vivir contigo mismo. Mira a cualquier persona que dejó un impacto duradero. No actuaban por impulso. No estaban simplemente reaccionando a la vida.
Estaban organizando su energía, su tiempo, su talento, sus recursos, alrededor de un propósito tan claro que se volvió imposible de ignorar incluso para quienes no lo entendían. Nelson Mandela no pasó 27 años en prisión por una opinión. Lo hizo por una convicción. Marie Curie no se enfermó en laboratorios oscuros por curiosidad superficial. Lo hizo por una causa que la excedía. Nikola Tesla no vivió entre la obsesión y la miseria porque le gustaban los rayos. Lo hizo porque su visión del futuro no podía esperar a que los demás lo comprendieran. Y esa es la diferencia entre una vida vivida y una vida recordada. Tener propósito te convierte en un sistema cerrado. Te hace impermeable al ruido. Te permite moverte sin necesitar motivación constante. Porque la motivación es emocional. El propósito es estructural. Está ahí aunque no tengas ganas. Aunque no haya progreso visible. Aunque todo parezca estancado. Porque el propósito, cuando es verdadero, no desaparece cuando te caes. Se manifiesta con más fuerza. Y si tienes el valor de actuar desde ahí, tu realidad se pliega. Tu entorno se reordena. Tu mente se vuelve un instrumento de enfoque quirúrgico. Y todo lo que antes parecía imposible empieza a responder a tu alineación interna. Así que deja de buscar fórmulas mágicas. Deja de esperar inspiración. Deja de postergar tu sentido de urgencia existencial. Porque el tiempo que pierdes navegando en la superficie es tiempo que podrías estar dedicando a construir algo que te sobreviva. Y ese algo solo puede nacer si te haces la pregunta más radical que puede hacerse un ser humano. ¿Para qué estoy aquí realmente? No respondas rápido. No te conformes con la primera respuesta. Respira. Mira tu historia. Mira tus heridas. Mira tus pasiones. Mira tus contradicciones. Todo eso tiene pistas. Todo eso está conectado. Todo eso grita, si estás dispuesto a escuchar. Y cuando lo escuches, cuando lo aceptes, cuando lo encarnes, no vas a necesitar que la realidad cambie. Porque vas a ser tú quien la transforme con cada paso. Capítulo 6. Disciplina, la estructura invisible que te eleva más allá del deseo, del talento y del miedo. En un mundo que glorifica el estímulo inmediato, que premia la novedad constante, que convierte cada pequeño impulso en una acción pública, hablar de disciplina suena casi ofensivo, como si fuera una ideología arcaica, una carga emocional incompatible con la libertad moderna. Pero esa interpretación superficial solo demuestra lo poco que se comprende lo que la disciplina realmente representa. Porque la disciplina no es una jaula que limita, es una arquitectura que sostiene. No es una imposición exterior, sino una decisión interna que te libera de tu versión más débil. La disciplina es el lenguaje que la realidad entiende. Es el precio que se paga por sostener lo que uno dice que quiere, más allá del momento en que desaparecen las ganas, más allá de cuando las condiciones ya no son ideales, más allá de cuando nadie te está mirando y la única voz que queda es la tuya. Y esa voz, si no está entrenada, siempre va a negociar. Siempre va a justificar la postergación. Siempre va a buscar una excusa para retroceder, para descansar, para tomarse un tiempo, para esperar a que la inspiración vuelva. Pero la disciplina es lo que interrumpe ese patrón. Es lo que interfiere con la autocompasión tóxica, con el autoengaño estructural, con el hábito emocional de renunciar antes de llegar. Porque no importa cuántas metas escribas, cuántos sueños declares, cuántos libros leas o cuánto te inspires, si no puedes ejecutar con consistencia lo que sabes que debes hacer, todo tu conocimiento se convierte en ruido. Tu potencial no se mide por tus ideas, sino por tu capacidad de convertirlas en movimiento sostenido. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a aceptar, que el puente entre lo que quieren y lo que todavía no tienen no es la suerte, no es el talento, no es la circunstancia, es la disciplina. Es la capacidad de actuar como si ya fueras la persona que deseas ser, incluso cuando no tienes evidencia externa de que va a funcionar. Es la capacidad de levantarte temprano sin que nadie te lo imponga, de estudiar una hora más cuando el cuerpo quiere rendirse, de mantener la calidad de tu trabajo incluso cuando nadie lo reconoce. Es el entrenamiento invisible que crea resultados visibles. Porque el mundo responde no al deseo, sino al compromiso.
Mira cualquier figura que haya logrado algo monumental y verás detrás una estructura invisible de hábitos inflexibles, de horarios no negociables, de decisiones diarias tomadas sin emociones involucradas. Michael Jordan lanzaba cientos de tiros al aro después de cada entrenamiento, cuando los demás ya se habían ido. Kobe Bryant entrenaba a las 4 de la madrugada no porque fuera obsesivo, sino porque entendía que su estándar tenía que ser inhumano si quería resultados que pocos alcanzarían. Da Vinci, Beethoven, Marie Curie, todos ellos tenían rutinas monásticas, no por romanticismo artístico, sino porque sabían que el genio sin estructura se disuelve. La excelencia no nace del talento, nace de la repetición deliberada. Y la repetición sin disciplina es simplemente una ilusión más. Y aquí viene el error moderno, esperar a sentirse motivado para actuar. Buscar inspiración antes de moverse. Pensar que necesitas sentirte alineado o energéticamente listo para comenzar. Eso es infantil. Es esperar que el mundo te dé permiso para disciplinarte. Pero la madurez empieza cuando entiendes que actuar sin ganas no solo es posible, sino necesario. Que hacer lo que tienes que hacer cuando menos quieres hacerlo es el entrenamiento que forja la identidad que quieres habitar. Que la inspiración no precede la acción, sino que la sigue. Que si quieres que tu mente confíe en ti, necesitas demostrarle que tus promesas internas valen más que tu incomodidad momentánea. Y eso, por supuesto, no es sexy. No se puede viralizar en un reel. No se aplaude públicamente. Es silencioso. Es aburrido. Es monótono. Pero es eficaz. Porque todo lo que repites se convierte en estructura. Todo lo que sostienes se convierte en estándar. Todo lo que disciplinas se convierte en parte de tu identidad. Y al final, eso es lo que determina tu destino, no tus momentos brillantes, sino lo que haces constantemente cuando nadie te observa, cuando no hay premios, cuando no hay reconocimiento, cuando solo estás tú con tu decisión de ser mejor. La disciplina, entendida así, no es control externo. Es respeto interno. Es saber que si no te tomas en serio, nadie más lo hará. Es tener un acuerdo no verbal con tu futuro. Es actuar en función de quien quieres ser, no de cómo te sientes hoy. Y eso, cuando se convierte en norma, modifica todo. Modifica tu relación con el tiempo, porque ya no estás jugando al corto plazo. Modifica tu autoestima, porque sabes que puedes confiar en ti. Modifica tu entorno, porque ya no te adaptas a lo que te rodea, sino que estructuras tu entorno para que responda a tu disciplina. Por eso, la gente que de verdad llega lejos no necesita motivación diaria. Necesita visión, sistema, estructura y conciencia. Porque saben que cada día cuenta. Que cada vez que eligen hacer lo correcto cuando sería más fácil hacerlo cómodo, están reescribiendo su mente. Y saben que, si sostienen eso con precisión, con ferocidad, con compromiso innegociable, entonces el resultado no es una posibilidad. Es una consecuencia. Así que la pregunta no es si tienes lo que hace falta. La pregunta es si puedes sostener lo que ya sabes que tienes que hacer, incluso cuando tu parte débil grite que no puede más. Y si puedes, entonces todo lo demás, la claridad, el propósito, la visión, el aprendizaje, dejará de ser una teoría bonita y se convertirá en tu nuevo estado operativo. Y cuando eso ocurra, la realidad no tendrá opción. Responderá. Capítulo 7. Acción. El único lenguaje que la realidad está obligada a respetar. Puedes leer todos los libros, puedes asistir a cada seminario, puedes visualizar, planear, escribir tus metas en cuadernos lujosos, repetir afirmaciones frente al espejo y crear tableros de visión con fotos inspiradoras de la vida que sueñas vivir, pero si no actúas de forma concreta, radical, consistente y medible, todo eso no es más que una fuga mental de energía que jamás va a materializarse en resultados reales. La acción no es un paso más del proceso, es el único paso que convierte la intención en materia. Es la frontera entre lo que dices que vas a ser y lo que estás dispuesto a hacer por convertirte en eso. Y no importa cuán claro esté tu propósito, cuán elevada sea tu visión o cuán refinada esté tu estrategia. Si no ejecutas, estás atrapado en una simulación de crecimiento que solo ocurre dentro de tu cabeza. Actuar no significa hacer por hacer, no se trata de estar ocupado, de moverte sin dirección ni de llenar tu calendario con tareas irrelevantes solo para sentir que estás progresando.
Acción real es movimiento con intención. Es ejecución con foco. Es avance medible hacia una dirección predefinida. Es tomar decisiones duras cuando no tienes garantías. Es hacer llamadas incómodas, escribir cuando no tienes inspiración, estudiar cuando el cuerpo te pide descanso, construir cuando el entorno todavía no cree en lo que estás haciendo. Porque el universo no responde a tus planes. Responde a tu movimiento. A tu conducta. A tu constancia. Y lo más difícil de aceptar es que la mayoría no actúa no porque no sepa qué hacer, sino porque teme exponerse, porque teme fallar, porque teme ser juzgado, porque teme comprobar que tal vez no es tan bueno como pensaba, y en lugar de enfrentar esa posibilidad, prefiere vivir atrapado en el potencial no usado, donde todo es posible, pero nada es real. Esa es la cárcel de los perfeccionistas, prefieren no actuar antes que ejecutar algo imperfecto. Y esa es también la razón por la que tantos se quedan atascados en ciclos eternos de preparación, educación, perfeccionamiento, mejora continua, sin entender que en algún punto hay que salir a la arena, enfrentarse a los golpes, recibir retroalimentación real, caerse, corregir, afilar el proceso y continuar. Porque la acción imperfecta ejecutada con fuerza vale infinitamente más que la idea brillante que nunca fue llevada al mundo real. Las grandes transformaciones no son producto de genios que planearon todo perfectamente desde el inicio, sino de personas que comenzaron a construir sin tener todas las piezas, sin tener la aprobación, sin tener recursos ilimitados, pero con una voluntad tan poderosa que su movimiento forzó a la realidad a adaptarse. Y eso no es romanticismo. Es estrategia. Es comprender que la acción es la única forma de validar tu visión, de probar tu mentalidad, de entrenar tu capacidad, de exponer tus creencias y reconfigurarlas en función de la experiencia directa. Cuando Thomas Edison trabajaba en su laboratorio probando una y otra vez posibles combinaciones para crear la bombilla eléctrica, no estaba fallando. Estaba aprendiendo con cada acción lo que no funcionaba, refinando su sistema mediante ejecución, haciendo avanzar su conocimiento no por reflexión, sino por interacción directa con la materia. Cuando Elon Musk invirtió su fortuna personal en SpaceX, sabiendo que tenía un margen muy estrecho antes de quebrar, no estaba esperando garantías, estaba tomando decisiones bajo presión, probando modelos, corrigiendo errores con sangre financiera, sabiendo que cada intento fallido lo acercaba al punto exacto de funcionamiento. Esa es la diferencia entre los que hacen historia y los que la observan: uno se arriesga con acción real, el otro racionaliza su parálisis con excusas estéticas. La acción te transforma incluso si falla. Porque te convierte en una persona que no necesita esperar condiciones perfectas. Te entrena en el ritmo del mundo real. Te obliga a confrontar lo que no está funcionando. Y, sobre todo, te saca de la prisión del pensamiento. Porque el pensamiento, sin acción, no es poder. Es ruido. Y cuanto más piensas sin actuar, más condicionas a tu mente a desconfiar de ti mismo. Porque sabes lo que tienes que hacer, y no lo haces. Sabes cuál es el siguiente paso, y lo postergas. Sabes lo que haría tu versión superior, pero eliges actuar desde tu versión cómoda. Y eso, repetido a lo largo de semanas, meses o años, destruye tu identidad. Porque te acostumbras a desobedecerte. A traicionarte. A vivir en contradicción. Pero cuando empiezas a actuar, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea de forma imperfecta, todo cambia. Porque tu mente empieza a reconstruir tu imagen interna. Porque pasas de ser alguien que sueña a ser alguien que construye. Porque cada acción es una reafirmación de tu compromiso. Porque cada paso ejecutado, por pequeño que sea, es una semilla plantada en el plano físico. Y esa semilla no necesita que la mires, ni que la expliques. Solo necesita que la siembres, que la cuides, que la riegues con acción diaria, y eventualmente, inevitablemente, se convierte en fruto. Así que no esperes más. No busques la señal perfecta. No necesitas más claridad, más motivación, más permiso. Lo único que necesitas es actuar ahora, desde el lugar exacto en el que estás, con los recursos que tienes, con el nivel de habilidad actual que posees, sabiendo que no eres tu versión final, pero también sabiendo que no puedes seguir posponiendo tu nacimiento. Porque mientras sigas pensando sin actuar, estás muriendo lentamente. Y mientras empieces a actuar, sin garantías, sin perfección,
sin reconocimiento, estás volviendo a la vida. Estás recordándole a la realidad quién manda. Y ese gesto, esa decisión, esa fuerza, lo cambia todo. Capítulo 8. Gratitud. La ciencia silenciosa de expandir lo que ya existe mientras construyes lo que aún no está. La gratitud no es una emoción superficial ni un mantra para repetir cuando no sabes qué más hacer. No es una estrategia de pensamiento positivo ni un calmante espiritual para tolerar la mediocridad con una sonrisa forzada. Tampoco es una postura moral ni una moda filosófica heredada del mindfulness digitalizado que se repite sin sentido en redes sociales. La gratitud real, entendida en su profundidad operativa, no es algo que se practica después de haber logrado algo, sino una estructura mental que redefine la forma en que interpretas todo lo que ocurre. Es una decisión permanente de enfoque que reconfigura tu percepción, tu sistema de valores, tus prioridades y tu energía interna, haciendo que lo que ya tienes se vuelva combustible para ir más lejos, en lugar de ser motivo de estancamiento. En un mundo que ha sido entrenado para ver siempre lo que falta, lo que duele, lo que escasea, lo que no está funcionando, cultivar la gratitud es una forma radical de rebeldía consciente. Es elegir, todos los días, mirar con precisión quirúrgica aquello que sí está funcionando, aquello que sí ha llegado, aquello que ya fue superado, aprendido, conquistado, sanado, integrado, y usar ese reconocimiento no como una forma de conformismo, sino como una plataforma de poder. Porque nadie construye desde la carencia. Nadie sostiene una visión a largo plazo si está instalado en la narrativa interna de no tengo, no soy, no puedo. La gratitud interrumpe esa narrativa. La desmantela. La reemplaza. Y lo hace no desde la fantasía, sino desde el presente real. Porque, si eres brutalmente honesto, te darás cuenta de que lo que hoy das por hecho, en algún momento fue parte de lo que suplicabas. La mayoría de las personas creen que agradecer es una práctica espiritual para los días buenos, o una estrategia para evitar la ansiedad. Pero el nivel más alto de gratitud no ocurre cuando todo fluye. Ocurre cuando las cosas no salen como esperabas, pero decides igualmente sostener tu enfoque sobre lo que sigue presente, sobre lo que puedes aprender, sobre lo que todavía funciona, sobre lo que el caos no logró destruir. Porque esa decisión, tomada una y otra vez, no solo te mantiene estable. Te vuelve indestructible. Y lo que es más importante aún, te impide entrar en la lógica perversa del resentimiento crónico que convierte a millones de personas en víctimas sofisticadas de su historia. No necesitas esperar una gran victoria para agradecer. Puedes empezar por el aire que respiras, por el cuerpo que aún funciona, por la mente que está intentando despertarse, por las decisiones que ya tomaste y que te sacaron de donde antes estabas, por los errores que te enseñaron más que los éxitos, por las personas que te empujaron hacia adelante incluso cuando tú estabas a punto de rendirte, por la claridad que hoy tienes, aunque no sea perfecta, y que en otro momento era impensable. Cuando comienzas a mirar con ese filtro, todo cambia. No porque mágicamente el mundo se transforme, sino porque tú te vuelves alguien que opera desde la expansión, desde la conciencia de abundancia, desde la certeza de que ya tienes una base real desde la cual seguir creando. Y eso tiene consecuencias prácticas, no solo emocionales. Tu energía mejora. Tu visión se fortalece. Tu capacidad de decisión se afila. Tu enfoque se vuelve más preciso. Tu forma de hablar cambia, porque dejas de quejarte por reflejo. Tu forma de moverte cambia, porque ya no lo haces desde la urgencia de escapar del vacío, sino desde la intención de honrar lo que sí está. Tu forma de relacionarte mejora, porque dejas de esperar que los demás llenen tus huecos y comienzas a aportar desde lo que ya has cultivado. La gratitud no es pasiva. Es revolucionaria. Porque le dice al universo, lo que ya tengo me basta para ir por más. Y aquí está el verdadero secreto, la gratitud no reemplaza la ambición. La ordena. Porque cuando no agradeces lo que tienes, tu ambición se convierte en una adicción disfrazada. Te vuelves esclavo de lo que aún no consigues. Todo logro se convierte en un vacío nuevo. Nada es suficiente. Nada te llena. Porque estás avanzando desde una identidad carente, desde una programación emocional que cree que el siguiente objetivo te va a dar lo que no puedes generar internamente. Pero cuando agradeces de verdad, sin discurso, sin estrategia, sin maquillaje, tu ambición deja de ser necesidad,
y se convierte en expresión. Ya no construyes para llenar un vacío. Construyes para honrar una plenitud. Y eso cambia completamente la forma en que haces las cosas. Ya no trabajas por ansiedad. Trabajas con enfoque. Ya no amas por necesidad. Amas desde elección. Ya no persigues metas porque tienes que demostrar algo. Persigues porque estás alineado, porque estás expandiendo lo que ya es. Y eso, en términos de resultados, es imbatible. Porque nadie puede sostener el alto rendimiento durante décadas desde el vacío. Pero sí puedes sostenerlo si estás profundamente conectado con lo que ya existe, con lo que ya ha sido ganado, con lo que ya eres sin necesidad de adornos. Así que la próxima vez que sientas que todo está saliendo mal, no caigas en la trampa automática del rechazo, del juicio, de la comparación. Detente. Respira. Y míralo todo desde otro nivel. No te preguntes qué te falta. Pregúntate qué ya tienes. No te obsesiones con lo que no ocurrió. Reconoce lo que sí ocurrió. No postergues tu gratitud para el día en que todo esté perfecto. Empieza hoy. Empieza ahora. Porque si no puedes agradecer en medio de este punto del camino, tampoco lo harás cuando llegues al final. Porque el hábito no es condicional. Es estructural. Y si aprendes a vivir desde ahí, nada te va a detener. Porque quien opera desde la gratitud real, ya no depende del resultado. Actúa desde la expansión. Y eso, inevitablemente, lo transforma todo. Capítulo 9. Adaptabilidad, la habilidad estratégica de reescribirte sin perderte. La idea de adaptarse ha sido históricamente malinterpretada como sinónimo de ceder, como si fluir con el entorno fuera una forma de traicionarse, de diluirse, de entregarse sin lucha a las condiciones externas. Pero esa es una lectura superficial y defensiva. La adaptabilidad real, la que transforma destinos y reconstruye imperios internos, no tiene nada que ver con resignarse ni con dejarse llevar por la corriente. Tiene que ver con algo mucho más profundo, más calculado, más valiente, la capacidad de revisar tu estructura interna con una precisión casi quirúrgica, identificar cuando una estrategia, una creencia, un comportamiento o una identidad ya ha cumplido su ciclo, y tener la humildad radical y el coraje operativo de soltarla, aunque alguna vez te haya salvado. Aunque esté profundamente integrada, aunque al dejarla ir sientas que estás dejando una parte de ti. Porque adaptarse no significa perder el eje, significa reconfigurarlo. Significa entender que tú no estás aquí para proteger una versión estática de tu persona, sino para evolucionar a través de las realidades cambiantes, sin traicionar tus principios, pero con la flexibilidad suficiente para rediseñar tus formas, tus métodos, tu lenguaje, tu arquitectura mental. La adaptabilidad no es una debilidad ni una estrategia temporal. Es una condición indispensable para sostener una visión a largo plazo en un mundo que ya no premia la rigidez. Porque lo rígido, cuando el contexto se transforma, se quiebra. Lo flexible, en cambio, resiste, redirige, reabsorbe, y finalmente se impone. Y esta es la parte que cuesta más, aceptar que algo que te funcionó ya no te sirve. Que un hábito que te ayudó a crecer ahora es el límite. Que una forma de pensar que fue clave en un momento hoy es una barrera invisible. Pero eso es exactamente lo que distingue a quienes trascienden del resto. No es la inteligencia teórica, ni la disciplina ciega, ni la visión que no se toca. Es la capacidad de repensarlo todo sin derrumbarse. De mirar hacia adentro sin miedo a reformularse. De cambiar de dirección sin perder profundidad. De entender que permanecer igual, solo por coherencia con tu pasado, es una estrategia de destrucción lenta. Mira la evolución de cualquier gran figura que dejó huella. No verás una sola línea recta. Verás ciclos. Verás fases. Verás momentos de reinvención total. Steve Jobs fue expulsado de la empresa que fundó y, en lugar de convertirse en un símbolo de tragedia empresarial, se convirtió en una versión mucho más precisa de sí mismo, y al regresar, no fue el mismo hombre que salió. Fue alguien que había aprendido a soltar el ego que lo estancaba, que había refinado su visión, que había entendido que adaptarse no era humillarse, sino prepararse para sostener lo que venía. Y ese patrón se repite en cada historia que vale la pena estudiar. La capacidad de ajustar sin colapsar, de cambiar sin desaparecer, de redibujarse sin dejar de ser.
Y esa capacidad no aparece mágicamente. Se entrena. Se cultiva en las pequeñas decisiones diarias donde eliges observar en lugar de reaccionar, cuestionar en lugar de justificar, construir nuevas rutas en lugar de insistir en caminos muertos. Requiere brutal honestidad con tu propia narrativa. Requiere identificar cuando tu entorno ha cambiado tanto que tú también debes hacerlo, no para encajar, sino para no quedarte atrás. Porque adaptarse no es seguir la tendencia. Es anticiparla, absorberla, redirigirla desde una base sólida, desde una identidad en constante movimiento pero con raíces firmes. La adaptabilidad te da una ventaja que ningún título ni estrategia puede darte, la capacidad de permanecer relevante no solo en el mercado o en tu carrera, sino contigo mismo. Porque cuando no cambias, incluso tú te vuelves aburrido ante tus propios ojos. Te repites. Te estancas. Pierdes la curiosidad por lo que podrías llegar a ser. Y en ese punto, no importa cuántos logros hayas acumulado, estás operando con una versión mental que ya expiró. Y lo más grave es que no te das cuenta, porque sigues haciendo lo que siempre hiciste, esperando que los resultados vuelvan a parecerse a los de antes, sin notar que el contexto cambió y tú te quedaste igual. Por eso adaptarse no es solo una habilidad técnica. Es una responsabilidad emocional. Es entender que, si el mundo cambia, tú también debes cambiar. No desde la reacción, sino desde la conciencia. No como un acto de urgencia, sino como una estrategia deliberada. Porque cuando decides hacerlo desde el control, tú diriges el proceso. Pero si esperas a que el contexto te obligue, el cambio te va a pasar por encima. Y entonces no será adaptación. Será una crisis. Y nadie quiere cambiar por crisis. Pero muchos no cambian de otra forma. Así que la pregunta no es si vas a tener que adaptarte. Eso es inevitable. La pregunta es si vas a hacerlo desde el poder o desde el colapso. Desde la decisión o desde la urgencia. Desde la conciencia o desde el dolor. Porque la diferencia entre uno y otro no está en el contexto, está en tu postura. En tu mentalidad. En tu disposición a actualizarte sin miedo, a rediseñarte sin drama, a transformarte sin dejar de avanzar. Porque quien no se adapta, se repite. Y quien se repite, se disuelve. Capítulo 10. Resiliencia, la capacidad de mantenerte en pie cuando la vida intenta desarmarte por dentro. Hay una verdad que pocos quieren aceptar, y es que inevitablemente vas a ser golpeado. No importa cuán estratégico seas, cuán disciplinado, cuán claro esté tu propósito o cuán fuerte hayas construido tu mentalidad, porque la vida no opera con lógica de justicia ni con el calendario de tu agenda personal. La vida prueba, empuja, revienta, desorganiza y exige. Y no lo hace por crueldad, sino por naturaleza. Porque evolucionar no es un evento controlado ni una línea recta. Es un proceso orgánico que, para ser real, tiene que sacudirte hasta el punto en que las versiones anteriores de ti ya no puedan sostener lo que se avecina. Y es ahí donde entra la resiliencia, no como una actitud de aguante superficial, sino como una ingeniería interna que te permite mantenerte lúcido, alineado y operativo incluso cuando estás cayendo a pedazos. Resiliencia no es negar el dolor, no es poner buena cara cuando estás destruido por dentro, no es fingir que nada te afecta. Eso es represión, eso es ignorancia emocional, eso es desconexión. La resiliencia verdadera se construye reconociendo el dolor, procesándolo, usándolo como material de expansión. Es convertir cada golpe en feedback, cada caída en rediseño, cada pérdida en realineación. Es comprender que el sufrimiento, si se vive con conciencia, tiene la capacidad de revelarte partes de ti que el éxito jamás te mostró. Porque el dolor no miente. El dolor desnuda. El dolor te pone frente a frente con tu núcleo. Y si tienes el coraje de no huir de él, lo que emerge después no es más sufrimiento, es poder. Pero ese poder solo llega si tienes la estructura emocional para sostenerlo. Y esa estructura no se construye en los días fáciles, en los momentos cómodos o en los contextos donde todo fluye. Se construye en los espacios donde no sabes si vas a poder levantarte, donde estás agotado física, mental y espiritualmente, donde la única forma de seguir es recordar por qué empezaste, porque dijiste que sí a este camino, qué versión de ti exige ser defendida cuando todo alrededor se está desmoronando. La resiliencia no te convierte en alguien insensible.
Te convierte en alguien imparable. Porque sabes que puedes perder, pero no te defines por la pérdida. Porque sabes que puedes fallar, pero no te diluyes en el fracaso. Porque sabes que puedes quedar solo, pero aún así avanzas. Y aquí es donde la mayoría cae, no porque no tengan talento, no porque no tengan inteligencia, no porque no sepan lo que tienen que hacer, sino porque no han entrenado su sistema emocional para soportar la carga del proceso. Se ilusionan con el inicio, se motivan con el progreso inicial, pero cuando llega la etapa cruda, la parte donde todo se estanca, donde el avance parece invisible, donde el entorno empieza a cuestionarte, donde tus propias dudas se amplifican y el cuerpo te pide abandonar, ahí es donde se rinden, no porque no puedan continuar, sino porque no estaban listos para lo que implica de verdad transformar su realidad. Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si colapsas emocionalmente en cada dificultad, no vas a sostener nada. Puedes tener grandes metas escritas en tu pared, pero si al primer golpe dudas de ti mismo, jamás las vas a alcanzar. Puedes repetir 1000 veces al día que eres fuerte, pero si no has enfrentado el dolor desde la conciencia, esa fuerza es solo una ilusión. Por eso la resiliencia no se mide en lo que dices cuando estás inspirado, sino en cómo te mueves cuando estás quebrado. No se trata de tener energía ilimitada, se trata de saber cómo moverte incluso cuando la energía desaparece. No se trata de que nunca te detengas, sino de que, incluso cuando te detienes, sabes que no te estás rindiendo, estás recalibrando. Y eso es lo que distingue a las personas que llegan lejos de las que se quedan en el camino. No es la ausencia de crisis. Es la capacidad de permanecer. Es el arte de soportar. De respirar. De volver. De rediseñar el plan sin abandonar la misión. De ver el caos no como el final del camino, sino como la prueba final que separa a quienes solo lo querían cuando era fácil, de quienes están listos para sostenerlo en condiciones reales. Porque la resiliencia no es la parte oscura del proceso. Es la parte inevitable. Es el precio que se paga por vivir una vida con sentido. Es el fuego que purifica todo lo falso, todo lo frágil, todo lo superficial. Y sí, arde. Pero también transforma. Y cuando pasas por ese fuego, cuando atraviesas esa temporada en la que no tienes certezas, ni apoyo, ni resultados, y aún así decides sostenerte, decides reconstruirte, decides no rendirte, algo cambia para siempre. Ya no vuelves a ser el mismo. Porque ahora sabes quién eres cuando todo se rompe. Y si sabes quién eres en el fondo de la oscuridad, entonces ya nada de lo externo tiene poder real sobre ti. Porque entendiste que lo que duele no siempre te destruye. A veces, te revela. Y si puedes mantenerte consciente dentro del caos, puedes liderar cualquier realidad futura. Esa es la diferencia. Esa es la línea. Esa es la resiliencia. No como virtud. Como sistema. Capítulo 11. Aprendizaje, la actualización constante del individuo que se reescribe para no volverse irrelevante. Lo que determina si una persona avanza o se estanca, si evoluciona o se repite, si construye con impacto o solo sobrevive como una función pasiva de su entorno, no es lo que ya sabe, ni lo que una vez logró, ni siquiera su nivel actual de habilidad o inteligencia, sino su disposición real y continua a aprender, a reexaminar sus premisas, a cuestionar su experiencia, a soltar verdades que antes lo sostenían y que ahora lo limitan, a redibujar las fronteras de lo que entiende como posible. Aceptable, necesario, eficaz o verdadero. Porque la realidad no premia al que más sabe, sino al que más rápido se actualiza. Y en un mundo que cambia sin esperar, el aprendizaje ya no es un lujo intelectual o una elección académica, es una obligación evolutiva. Pero lo que muchos llaman a aprender es, en realidad, repetir lo que ya conocen desde una nueva fuente. Consumir contenido, acumular información, ver vídeos, escuchar audiolibros, leer artículos, asistir a cursos, llenar cuadernos de notas que jamás se aplican. Y todo eso puede parecer productivo desde fuera, puede dar la ilusión de progreso, puede incluso generar esa pequeña dosis de dopamina que viene cuando crees que estás avanzando solo por estar expuesto a conocimiento nuevo. Pero la verdad es brutal, si lo que aprendes no cambia cómo piensas, cómo decides, cómo actúas, cómo priorizas, cómo interpretas el mundo y cómo respondes ante él, no estás aprendiendo, estás distrayéndote de tu responsabilidad real.
El aprendizaje verdadero ocurre cuando lo que entra a tu mente obliga a que algo viejo dentro de ti muera. Cuando una idea nueva no solo se añade, sino que desplaza, cuestiona, desarma algo que dabas por sentado. Cuando una experiencia vivida te obliga a reformular una creencia que habías heredado o repetido durante años. Cuando una conversación o una lectura te enfrenta con una contradicción interna tan evidente que ya no puedes seguir operando como antes. Y ese tipo de aprendizaje no se logra con pasividad. Se logra con fricción. Con incomodidad. Con dolor, incluso. Porque aprender es desestabilizarse primero para poder reorganizarse después. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque es mucho más cómodo repetir que revisar, defender que cuestionar, aparentar que evolucionar. Aprender en serio implica soltar el ego intelectual, dejar de tener la razón, abrirse a la posibilidad de estar profundamente equivocado incluso en las ideas que más seguridad te daban. Implica admitir que algo que hiciste por años, algo que predicaste, algo que enseñaste incluso, puede haber sido un error. Y eso requiere una madurez emocional que pocos están dispuestos a desarrollar. Porque el conocimiento que realmente transforma no siempre halaga tu narrativa. A veces la destruye. Y aún así, es el único camino real hacia una vida que crece en todas sus dimensiones. Porque cuando aprendes desde la conciencia, no desde la acumulación, todo empieza a reestructurarse. Tu lenguaje cambia, porque dejas de hablar con la certeza automática del que cree saber, y empiezas a hablar con la precisión humilde del que está integrando. Tu forma de escuchar cambia, porque ya no esperas para responder, sino para entender. Tus decisiones cambian, porque ya no reaccionas desde patrones fijos, sino que eliges con base en información más rica, más amplia, más profunda. Y tu liderazgo cambia, porque ya no es una postura, sino una consecuencia natural de alguien que ha transitado más de una versión de sí mismo y ha vuelto con mapas reales para compartir. Pero nada de eso ocurre por accidente. Ocurre porque eliges convertirte en un aprendiz perpetuo, en alguien que no se apega a ninguna forma fija, que no se enamora de sus ideas, que no idolatra su experiencia pasada, que no se define por su conocimiento actual, sino por su capacidad de seguir creciendo sin pedir permiso. Porque la verdadera autoridad no la tiene el que habla más fuerte, ni el que tiene más títulos, ni el que repite más conceptos. La verdadera autoridad la tiene el que se transforma más rápido. El que tiene la capacidad de aprender tan rápido como el mundo cambia. El que no necesita que una crisis lo empuje para evolucionar, porque ya está evolucionando por sistema. Y esa velocidad de aprendizaje es lo que va a marcar la brecha entre quienes prosperan y quienes se quedan obsoletos. No por falta de inteligencia, sino por exceso de rigidez. No por escasez de oportunidades, sino por su apego a un modelo mental que ya no tiene valor en la realidad actual. Porque si no estás aprendiendo cada semana algo que te obliga a cambiar, te estás volviendo irrelevante en cámara lenta. Y si no estás rodeándote de ideas que desafían tu pensamiento, estás simplemente reforzando tus propios límites. Así que no estudies para sentirte mejor contigo mismo. Estudia para destruir tus limitaciones. No leas para citar. Lee para operar diferente. No escuches a los grandes para admirarlos. Escúchalos para superarte. Y no mires el aprendizaje como un refugio. Míralo como un arma. Como una herramienta de poder. Como una forma de convertir tu identidad en una plataforma en constante expansión. Porque el aprendizaje real no se nota en lo que sabes. Se nota en quién eres, en cómo respondes, en lo que eliges. Se nota en la calidad de tus acciones y en la profundidad de tu conciencia. Se nota en la distancia que hay entre lo que eras antes y lo que ya no estás dispuesto a ser nunca más. Capítulo 12. Destino, la realidad final que tú estás construyendo o tolerando en silencio cada día que respiras. Tu destino no es un misterio, no es una carta sellada por manos invisibles, no es una secuencia predestinada de hechos fuera de tu control. Tu destino es una ecuación. Es el resultado inevitable de lo que piensas cuando estás solo, de lo que haces cuando nadie te obliga, de lo que eliges permitir cuando sabes que no deberías, de lo que postergas porque duele, de lo que toleras por costumbre, de lo que defiendes por miedo y de lo que repites aún sabiendo que te está destruyendo lentamente. Tu destino se manifiesta con precisión matemática en la dirección que marca tu disciplina, tu creencia, tu visión,
tu acción y tu resiliencia. No hay accidente. No hay misterio. Solo hay sistemas que operan con o sin tu conciencia. Y esa verdad, tan brutal como liberadora, es la que muchas personas rechazan durante toda su vida. Prefieren una narrativa cómoda donde la vida es así, donde no depende solo de mí, donde ya es tarde para cambiar, donde no tengo lo que otros tienen. Porque asumir que tú estás construyendo o permitiendo tu destino cada día es asumir un nivel de responsabilidad tan feroz que te obliga a dejar de culpar a tus padres, a tu pareja, al sistema, al pasado o a la mala suerte. Es entender que incluso tus heridas, incluso tus carencias, incluso tus desventajas reales, pueden ser alquimizadas en dirección, en poder, en estructura, si eliges dejar de repetirte la misma historia débil y empiezas a operar como un arquitecto, no como una víctima sofisticada. Tu destino no es lo que sueñas. Es lo que sostienes. No es lo que deseas. Es lo que haces realidad aunque duela, aunque tardes, aunque nadie te entienda. Y el mayor error que puedes cometer es creer que tienes tiempo ilimitado para empezar a vivir con intención. Porque no lo tienes. El tiempo no espera. El cuerpo no espera. La oportunidad no espera. La muerte, sobre todo, no espera. Y tú sigues actuando como si mañana fuera un derecho garantizado, como si el momento perfecto algún día tocará tu puerta, como si estuvieras en una fase de entrenamiento eterno en la que puedes fallar indefinidamente sin costo real. Pero la realidad es otra. Cada día que pasa, tu destino se solidifica un poco más. Cada decisión que tomas o postergas, cada paso que das o evitas, cada verdad que enfrentas o niegas, está alimentando un destino específico. Y si no lo eliges con intención, terminarás viviendo uno que detestas, pero que tú mismo construiste por omisión. El destino no es un evento. Es una acumulación. Es el resultado directo de pequeñas decisiones sostenidas en una misma dirección durante años. Es el fruto silencioso de tus estándares. De lo que consideras aceptable. De lo que permites en tu vida. De lo que nunca cuestionas. Por eso la gente no se da cuenta de que su destino está formándose, porque no hay explosión, no hay advertencia, no hay punto de giro cinematográfico. Solo hay una secuencia de elecciones que parecen inofensivas, pero que, repetidas durante 1000 días, crean una realidad que se siente irreversible. Y entonces lo llaman suerte, o fracaso, o vida. Pero era simplemente la lógica implacable de su conducta. Si tú pudieras observar desde fuera todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que consumes, todo lo que repites, verías con una claridad aterradora hacia dónde te estás dirigiendo. Verías si estás caminando hacia un cuerpo enfermo o hacia un cuerpo funcional. Si estás caminando hacia relaciones vacías o hacia conexiones profundas. Si estás construyendo una mente libre o una jaula cada vez más sofisticada. Si estás programándote para el crecimiento o para el resentimiento. Si estás avanzando hacia una versión de ti que te haría sentir orgulloso, o hacia una que vas a despreciar con amargura silenciosa mientras envejeces. Y todo eso se define no en grandes momentos, sino en cada hora que eliges sin pensar, en cada excusa que repites sin notar, en cada estándar que bajas solo por esta vez. La mayoría de la gente llega al final de su vida sin haber vivido realmente. No porque no hayan tenido oportunidades, sino porque no tuvieron claridad, no tuvieron coraje, no tuvieron sistema. Vivieron desde la reactividad, desde la comodidad, desde la inercia. Siguieron lo que era socialmente correcto, lo que se esperaba de ellos, lo que no incomodaba a nadie. Y luego se sorprenden cuando el resultado no se parece en nada a lo que una vez imaginaron. Pero no fue un error. Fue una consecuencia. Tú no puedes vivir como si fueras eterno. No puedes seguir ignorando tu llamado interior. No puedes seguir construyendo una vida negociada, mutilada, recortada. Porque cada año que pasa sin que vivas en tu dirección real, no es tiempo neutral, es tiempo perdido. Es energía invertida en una versión falsa. Es vida enterrada en la costumbre. Y eso es lo más trágico que puedes hacerte, vivir una vida que nunca elegiste realmente y que tampoco tuviste el valor de cambiar. Pero si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no quiere seguir en esa dirección. Así que detente. Obsérvate con brutal honestidad. Reconoce lo que ya no puedes seguir tolerando.
Reconecta con lo que sabes que has estado ignorando. Y elige. Porque el destino no se espera. Se decide. No se pide. Se construye. No se hereda. Se honra. Y si decides, a partir de este instante, que cada pensamiento, cada paso, cada palabra y cada acción que emana de ti va a estar alineada con la identidad que sabes que tienes el deber de encarnar, entonces no necesitas esperar nada más. Porque ese momento, el momento en que eliges conscientemente tu destino, es el instante en que tu realidad cambia. No mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando todo esté claro. Ahora.